Buenas, en este video vamos a estar viendo diferentes temas que nos van a ayudar a profundizar más los temas anteriormente vistos, como bien viene siendo el iris, el poste. También vamos a estar viendo algunos otros componentes y dispositivos de microondas, como vienen siendo los atenuadores. También están los cambiadores de fase y las uniones T. Bueno, en este video van a estar participando los siguientes estudiantes: Janes Calicedo Humberto, mi persona; López Porcel Cristian y Hilario Quispe Gabriel. Bueno, continuando con lo que es el tema que vamos a ver primeramente, como viene siendo el iris. ¿Qué nos dice que son? Nos dice que, inicialmente, en las guías de onda, un iris es una discontinuidad transversal que se introduce en la estructura para modificar su impedancia o ajustar la reflexión de las ondas electromagnéticas. Se trata básicamente de una obstrucción metálica parcial colocada dentro de la guía, que cambia distribución del campo eléctrico y magnético. Existen dos tipos principales: el iris capacitivo, como bien podemos observar acá. Este se forma colocando dos láminas transversales separadas a una distancia d, como bien podemos observar acá. Este tipo de iris reduce la selección electiva por donde pasa el campo eléctrico, concentrando las líneas de campo y produciendo un efecto capacitivo. En cambio, por este otro lado podemos observar lo que es el iris inductivo. Este nos dice que tiene las láminas dispuestas verticalmente, restringiendo el campo magnético y generando una susceptancia inductiva. En una corta o breve explicación de lo que podemos observar en las figuras, nos dice que es un iris se forma con dos láminas transversales a la guía. La susceptancia equivalente que se obtiene depende de las dimensiones de la guía y la distancia d entre las láminas, es decir, esta de acá y esta de acá, ¿no? El grosor de estas debe ser pequeño con relación a la longitud de onda de trabajo. Bueno, continuando, en acá vamos a estar viendo lo que es la ecuación 5.13, que nos dice que es para el iris capacitivo. Esta es una ecuación aproximada con un error del 5%. Aquí B es la altura de la guía y D es la distancia entre las láminas, y también lambda sub G, que también está entrando, viene siendo la longitud de onda dentro de la guía. También recordemos que en anteriores capítulos habíamos visto la ecuación de lambda sub G o la ecuación de la onda de la longitud de onda dentro de la guía, que viene siendo esta de acá. También, por su parte, la admitancia característica Y sub 10 es el recíproco de la impedancia característica del modo dominante, dada por esta ecuación, que también habíamos visto en anteriores capítulos, que nos dice que es igual a Z sub TE sub MN, todo esto igual a n sobre raíz cuadrada de 1 menos frecuencia de corte MN sobre frecuencia todo al cuadrado. En el caso del iris inductivo, la susceptancia normalizada es negativa y está dada por esta ecuación, que nos dice que aquí la A representa el ancho de la guía rectangular. Y también nos dice que físicamente el iris capacitivo actúa como un condensador dentro de la guía. Almacena energía eléctrica concentrando el campo. El iris inductivo, en cambio, actúa como una bobina, ya que concentra la energía magnética del campo H. En ambos casos, el iris conduce una discontinuidad de admitancia, generando una reflexión parcial de onda. Acá nos dice: los iris se colocan cerca de las fuentes de reflexión. Para alta potencia, el inductivo es preferible. Existen configuraciones como resonantes, circulares y asimétricos. Su diseño se basa en caracterización experimental como mediciones de onda estacionarias.
Cuando se combinan los efectos de ambos tipos, se forma un iris resonante, que puede comportarse como un circuito LC. En guías circulares también se utiliza írises de forma anular, como se muestra en la figura de acá, ¿no? Cuya susceptancia es inductiva. Bueno, por lo tanto, los írises son elementos muy útiles para ajustar la impedancia en una guía de onda, controlar reflexiones y adaptar la transmisión de potencia. Su diseño depende de las dimensiones de la guía, la frecuencia de trabajo y la posición de las láminas en aplicaciones de alta potencia. El iris inductivo suele preferirse por su mayor robustez térmica. Continuando con el siguiente punto, que viene siendo el poste, nos dice que dentro de las guías de onda, otro tipo de discontinuidad muy común es el poste o tornillo de ajuste. Al igual que el iris, su función principal es modificar la impedancia dentro de la guía y con ello controlar la cantidad y fase de las ondas reflejadas. Bueno, nos dice la susceptancia equivalente de un poste depende de su penetración D en la guía y en las dimensiones de esta. Con esta que nos referimos a la penetración que puede tener un poste, ¿no? Un tornillo permite obtener muchas susceptancias diferentes según su grosor y la penetración que tenga. Es decir, tenemos dos tipos de postes, que viene siendo un poste de longitud fija y otro poste de longitud variable o longitud de penetración variable, que vendría siendo un tornillo, ¿no? Que con este podemos obtener, como bien dice, muchas susceptancias diferentes según su grosor y la penetración de o la distancia de que tenga. En este caso nos dice también que si la altura se incrementa poco a poco, se llega a un punto donde ocurre la resonancia. Esta se obtiene cuando D es casi igual a 0.8B y su efecto es similar al de un circuito LC en serie conectado en paralelo a través de la guía. Si la penetración o altura del poste se incrementa aún más, la susceptancia se vuelve inductiva. El diámetro de un poste es solo una fracción de la longitud y la susceptancia que produce se puede ajustar fácilmente al usar un tornillo de penetración variable, como justamente habíamos visto en esta figura de acá, ¿no? Bueno, para este tema yo tengo una pequeña simulación que justamente simula lo que pasa cuando estamos incrementando poco a poco la altura, es decir, la distancia D, que este está simulado en MATLAB, que justamente ahora lo vamos a correr. Como bien podemos observar, aquí vamos aumentando lo que es la distancia. Acá podemos ver lo que es la distancia que estamos aumentando. Y acá también podemos ver cómo es que va afectando nuestro campo eléctrico. Nuestro campo eléctrico TE sub 1,0. Bueno, continuando con lo que es la explicación. También tenemos acá otro tipo de poste. Que nos dice que si en lugar de utilizar un poste o tornillo con posición física sobre la guía, tuviésemos la libertad de moverlo a lo largo de una ranura, como bien podemos observar acá. Entonces esta se puede obtener un rango más amplio. Con esto podemos lograr obtener un rango más amplio de susceptancias. La posición del tornillo y su penetración determinarán el tipo de reflexión en amplitud y fase, que permitirá cancelar la reflexión originalmente existente en la guía. A este acoplador se le da el nombre de sintonizador deslizante. La variación, como bien podemos observar acá, tenemos ambas perspectivas, ¿no? Como vienen siendo la perspectiva exterior y la perspectiva interior. Como bien habíamos mencionado, este viene siendo un sintonizador con tornillo deslizante para el acoplamiento de impedancias. Este viene siendo, como bien había mencionado, podemos moverlo a lo largo de la ranura y este también cuenta con lo que es un tornillo con el cual podemos ir aumentando o disminuyendo la distancia de penetración, ¿no? La variación de fase se produce cambiando la posición del poste a lo largo de una ranura central sobre
lado ancho de la guía. Aparte de esto, también es posible utilizar sintonizadores de banda ancha, que consisten de dos o más tornillos con posición fija y penetración variable. Esto sería análogo a usar dos o más stubs en una línea de conductores. Generalmente se utiliza sincronizadores con 3 tornillos, pero también los hay con 4 o 5. Las correcciones necesarias de admitancia para acoplar la guía se logran mediante una combinación adecuada de las inserciones de los postes. Como bien podemos observar acá, tenemos 3 diferentes postes, que ambos son tornillos que podemos ir variando la distancia de penetración de cada uno de ellos, para ir, lo que como bien nos dice, sintonizar una banda ancha, o para poder encontrar para poder realizar correcciones necesarias de admitancia, para así acoplar la guía, donde se logran mediante una combinación adecuada de las intersecciones de los postes, ¿no? Bueno, con esto habríamos terminado lo que es también el punto 5.4.2, lo que viene siendo el poste. Va a continuar mi compañero con el siguiente tema. Bueno, tenemos lo que es el punto 5.5, algunos otros componentes y dispositivos de microondas. Estos son elementos que no Estos son elementos que no siempre son los principales, pero que cumplen funciones muy importantes en el sistema de microondas. El punto 5.5.1, atenuadores. Los atenuadores es un dispositivo que se utiliza para reducir la potencia de una señal de microondas de manera controlada, sin alterar significativamente su forma de onda ni su frecuencia. Tenemos un ejemplo de aplicación de los atenuadores junto con los cambiadores de fase. En un radar de antena en fase, el haz electromagnético se dirige electrónicamente sin mover la antena físicamente, a lo que es referido donde los atenuadores trabajarían lo siguiente: se coloca en cada elemento de la antena para ajustar la amplitud de la señal que llega a cada radiador. Así se controla la intensidad del haz y se reducen los lóbulos secundarios, las interferencias laterales. Como podemos ver, lo que es en cada una de las antenas se coloca un atenuador para ajustar la amplitud de la señal que llega a cada radiador. Y los cambiadores de fase ajustan la fase de la señal en cada elemento de la antena al variar la fase de manera controlada. Se consigue que las ondas de todos los elementos interfieren de forma constructiva en una dirección específica. El haz se apunta electrónicamente a lo que es el cambiador de fase, que va a lo que es apunta electrónicamente hacia a la punta, donde tenemos el lóbulo principal. Un ejemplo es: el atenuador ideal es una red de dos puertos sin cambio de fase y su matriz de dispersión, lo que es de la ecuación 5.12, lo que tenemos aquí, que es donde alfa es el coeficiente de atenuación. Y esta es la ecuación 5.15. Atenuador de desplazamiento lateral. Es un atenuador de guía de onda que funciona insertando una lámina metálica o dieléctrica en el campo eléctrico dentro de la guía. Como podemos ver aquí. Continuando aquí, como podemos ver del punto, es un atenuador de guía de onda que funciona insertando una lámina metálica o dieléctrica en el campo eléctrico dentro de la guía. Aquí tenemos lo que es la lámina dentro de la guía. Y esta lámina se mueve lateralmente, desliza de lado a lado respecto al eje central del campo electromagnético. Cuando esta
En el centro, donde el campo eléctrico es más fuerte, introduce máxima atenuación. Cuando se desliza hacia los lados, se aleja de la zona de mayor intensidad del campo y la atenuación disminuye. El atenuador de aleteo. El atenuador de aleteo también es un dispositivo de microondas en guías de onda que se usa para reducir la potencia de una señal de manera controlada. Consiste en una lámina absorbente de forma de aleta, lo que es la lámina en forma de aleta, que se introduce dentro de la guía de onda. La aleta puede ser metálica o dieléctrica recubierta con material absorbente. El grado de atenuación depende de cuánto se inserte la aleta en la guía. Mientras esté más adentro, más atenuación. Mientras esté más adentro va a haber más atenuación. Mientras esté más afuera, menos atenuación. Se le llama aleteo porque el elemento absorbente parece una aleta que entra y sale de la guía de la onda. La ranura central, el pivote. Atenuador de rotación. El atenuador de rotación es otro tipo de atenuador usado en sistemas de microondas con guía de onda y su principio es distinto a lo que es el de deslizamiento o aleteo. La señal entra con un campo eléctrico E, una dirección fija, lo que tenemos aquí, entra en lo que es el campo eléctrico, con así dirección, la transición de entrada. En la parte central, sección giratoria, hay unas láminas que pueden rotar con un ángulo tita. Lo que tenemos aquí. Las láminas con un rotor de un ángulo tita. Cuando estas láminas giran, hacen que el campo eléctrico se descomponga en dos componentes. Uno alineado con las láminas del campo eléctrico multiplicado por el coseno de tita y otro perpendicular. Perpendicular a ellas lo que es el campo eléctrico por el seno del ángulo. En este caso aquí. El componente alineado pasa a través y se atenúa según el coseno del ángulo, mientras que el otro se pierde o no contribuye. Al final, la salida es el campo eléctrico multiplicado por el coseno cuadrado de tita, o sea, la señal reducida según el ángulo de giro a lo que es la transición de salida. Vemos lo que es las tres láminas correspondientes. Si se considera que el atenuador no introduce cambios de fase, su matriz de dispersión sería entonces lo siguiente. Ahí vamos a tener lo que es la ecuación 5.16. Aquí en este punto conocemos lo que es el desfase. En palabras sencillas, el desfase es como ese fenómeno, solemos ver como un fenómeno indeseado en la que hace que nuestras ondas electromagnéticas lleguen a su destino de una manera incompleta. Esto a culpa de las largas distancias y por varios factores como por ejemplo una pérdida de potencia o de intensidad por intentar llevar a nuestras ondas electromagnéticas a distancias muy largas. Pues en esta parte vamos a demostrar que podemos usarlo a nuestro favor. Y esto es lo que va a hacer a nuestro dispositivo llamado el cambiador de fase. Y tal como su nombre lo dice, pues lo dice de manera casi literal, que va a cambiar la fase, al menos de nuestras ondas electromagnéticas dentro de la guía de onda. Esto lo consigue gracias a unas placas dieléctricas
que van a estar dentro de nuestra guía de onda, que obviamente lo vamos a representar con un dibujo, pero antes tenemos una matriz de aquí. Cabe mencionar que lo que logran los cambiadores de fase es que se logra cambiar la fase, obviamente, pero también no logran cambiar su amplitud, o sea, la potencia. Y eso es gracias a lo que también, obviamente, vuelvo a repetir, gracias a lo que es a las placas dieléctricas que van a estar dentro del cambiador de fase. Y ahora yendo con la matriz, tenemos esta matriz de aquí que nos va a ayudar a entender un poco mejor de lo que pasa dentro del cambiador de fase. Primero nos encontramos con lo siguiente, en la que nos dice que la matriz S describe cómo se comportan las ondas dentro de un dispositivo de microondas. Cada elemento S y J representa cuánta parte de la señal entra por el puerto J y sale por la I, con sus fases incluidos. La matriz es 2x2 por la simple razón de que tiene dos puertos. Si tomamos en cuenta esto, estaría indicando lo mencionado antes, que este cambiador de fase solo cambia la fase de la onda, sin alterar su amplitud ni reflejar energía. Pues vemos que la matriz es 2x2 por la simple razón que tiene dos terminales. Y en cuanto al término de S y J, pues en palabras sencillas, los números que representan aquí pues estarían representando pues la posición en la que estaríamos calculando lo que es la S, que es lo que sería en este caso la fase. O sea, tomamos en cuenta a 1 como entrada y a 2 como salida. En este valor de S dentro de la matriz, pues estaríamos diciendo que cuánta es la fase en la que ha habido cambio de fase que ha habido entre la entrada hasta la entrada. Y como nos dice, la fórmula es 0. Y si queremos saber la fase que ha cambiado dentro desde la salida hasta la salida, pues se vuelve a repetir como la anterior vez, que es 0 también. Siendo de lo que cambia el cambio de fase que va a haber dentro de un recorrido ordinario, o sea, de la entrada hasta la salida o de la salida hasta la entrada, inversamente. El valor va a estar representado con E elevado a la menos J por un ángulo. Y ahora vamos a ir con el dibujo, en la que es nada más y nada menos es el cambiador de fase. Y aquí podemos ver lo que son aquí estas placas de aquí, pues básicamente son las placas dieléctricas que se han mencionado antes. Aquí vemos también cómo está mencionando a lo que son los modos que van a ser explicados más después. Y aquí vemos también terminaciones como T1, C1, C2, C3 y T2. Cabe recalcar que T indica la palabra transición y C es la letra inicial de la palabra circular. Y esto se va a hacer más claro próximamente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en un cambiador de fase tiene tres secciones principales que se van a mencionar, que son la sección fija, la sección giratoria y al final otra sección fija. Para ver de cómo lo hace el cambiador de fase, tenemos aquí, vamos a mencionarlo en pasos sencillos, en la que nos dice lo siguiente. Tenemos T1 y T2, que sirve para adaptar la guía rectangular modo T10 a la guía circular modo T11. Pues básicamente es tal como nos está mencionando
en este gráfico de aquí, en la que primero vemos que nuestra guía de onda era rectangular y en la parte de T1 vamos a convertir a nuestra guía de onda en una guía de onda circular. Esto con el afán de poder cambiar en la fase de nuestras ondas electromagnéticas de manera exitosa. Ahora nos vamos a encontrar con C1. En C1 nos vamos a encontrar con la primera placa dieléctrica. Esta placa dieléctrica tiene una longitud de onda de lambda cuartos. Y aquí nos dice que está inclinada a 45 grados con relación al eje vertical. Y que rompe la simetría de revolución de la guía. Aquí tenemos dos dibujitos con relación a C1. Que repita mencionar que C es de circular, por eso está aquí. Nuestra guía de onda ya es circular. Y aquí tenemos dos incisos. Un gráfico en la que tiene un inciso en la que dice que es un plano transversal inicial. Y el otro es el inciso B que dice que es el plano transversal final. O sea, aquí nos muestra cómo era al entrar a C1 y este otro nos indica cómo era C1 al estar saliendo. En cuanto a los vectores, pues esta es nada más y nada menos de E, que está en el gráfico principal, que es del campo eléctrico. Y después de esto, nos vamos a encontrar ahora con la parte principal, en la que va a cambiar, va a ser en la parte en la que va a pasar el cambio de fase. Y ese es en el C2, la sección giratoria. A diferencia de la anterior, que es la C1, la longitud de onda de esta placa dieléctrica dentro de C2 es lambda medios. Y aquí, obviamente, como digamos, por así decirlo, en palabras sencillas, el desfase de estas placas es diferente, logra dar un efecto circular al menos en cuanto a las ondas electromagnéticas por el cambio de dirección de nuestro campo eléctrico y así logra, digamos, de una manera exitosa cambiar de fase a nuestras ondas electromagnéticas que vayan a pasar. Aquí tenemos una curiosidad en la que nos dice que la placa que ocupa en C1 tiene el nombre de placa de cuarto de longitud de onda y la placa de 2 se llama placa de media longitud de onda. Esto, si nos damos cuenta, es básicamente pues simplemente por la característica que tienen cada una de estas placas por la longitud de onda que tiene. Pues de S1 pues era lambda cuartos y de C2 era lambda medios, básicamente eso. En cuanto a C3 y T2 pues básicamente no se va a mencionar porque estaríamos repitiendo y esa es la salida. Y bueno, se estaría repitiendo lo que es en lo que se mencionó en T1 y C1. Y ahora aquí vamos con otro dispositivo. En este caso es un dispositivo pasivo llamado las uniones T. Las uniones T tienen un concepto muy sencillo en la que básicamente va a hacer que nuestras guías, nuestras ondas electromagnéticas puedan dividirse, porque ahora hay un tercer camino que pueden tomar. Esto nos puede ayudar tanto, como dije, para dividir o tanto también para unirlos o para combinarlos. En cuanto al nombre, pues básicamente es por la forma, ¿no? Porque se parece a una T. Y bueno, pues este dispositivo pasivo, las uniones T, tienen tres tipos de uniones T. La primera es la unión T en el plano E, el otro es la unión T en el plano H y la otra es la unión T híbrida o la T mágica. La principal diferencia entre
entre estos tipos de uniones T es que lo que les diferencia entre esos tipos es como la tercera guía es como la tercera guía está, digamos, por así decirlo, está relacionada a uno de los campos por la que se va a relacionar, o sea, que va a estar en el mismo eje o al menos en el mismo sentido de algún campo, o sea, del campo eléctrico o puede ser del campo magnético. Mencionamos a la tercera guía, o sea, tercera guía, se está mencionando a la tercera guía que es, al menos es por me refiero a por la novedad que nos está dando este dispositivo pasivo de la unión T, o sea, como vemos abre otro camino, ¿no? ¿Y por qué tercera? Pues se llama tercera ya que la primera es, digamos, por así decirlo, el punto de entrada. Es por donde primero va a pasar la guía de onda. El segundo es denominado digamos, al puerto de salida. Y el tercero, pues básicamente es la novedad que nos trae las uniones T. Es la tercera, es la nueva. Por eso que se menciona como tercera guía. Muy bien. Yendo al primer tipo, sería la unión T en el plano E. Y como ya se mencionó antes, pues en este caso nuestra tercera guía estaría con respecto al campo eléctrico. Y tiene la característica de que la energía se divide en dos ramas. Pero con una diferencia de fase de 180 grados entre ellas. Tiene unos usos en la que se va a mencionar que es para una división con desfase controlado, para emplear como divisor híbrido o para alimentar antenas. Vamos al segundo tipo, la unión T en el plano H, que básicamente es casi parecido al anterior mencionado ya, porque ya se mencionó lo principal, lo que los diferencia estos tipos, pero en este caso la tercera guía se conecta con el plano del campo magnético. La energía se divide en dos salidas en fases 0 grados, es decir, sin inversión. En cuanto a sus usos, es distribuir potencia equitativamente entre dos ramas y funcionar como combinador de señales. Y la unión T híbrida, o es también llamado la T mágica. Este es un poquito más diferente, es diferente porque es una combinación entre los dos tipos mencionados antes, que sería la unión T por el campo eléctrico y el otro la unión T por el campo magnético, como una fusión, ¿no? En la que nos dice, si combinamos una T de campo eléctrico y una T de campo magnético adecuadamente, obtendremos un híbrido en cuadratura, que divide la potencia en dos partes iguales pero desfasada a 90 grados. Este tipo de componente se usa muchísimo en radares y sistemas de microondas.